Vamos a empezar a ver algunos problemas de aplicación para sus carreras. Voy a subir un nuevo archivo de Excel que se va a llamar así aplicaciones, unidad 2 y 3. Para el otro grupo, voy a poner ejemplos de administración de recursos y de costos, porque es para IGES. Entonces, aquí ustedes también pueden ver esos ejemplos si son son útiles para ustedes, los pueden checar. El video también lo voy a poner. Se resuelven igual con los métodos que estamos usando. Entonces, nada más hasta ahí lo pueden consultar. Ahorita vamos a hacer nosotros de circuitos algo muy sencillo para que entiendan solamente, bueno, cómo crear las ecuaciones y aplicar un método de solución, ¿sí? Que es lo importante. Ya ustedes verán materias de circuitos y electrónica, pero son con los conocimientos básicos que tienen de física. Vamos a hacerlos, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff, no sé cómo las pronuncian. En ruso, bueno, es que este profesor nació en Persia, perdón, en Prusia, que era una región de Rusia donde se escribía con cirílico. Entonces, su nombre se escribe así en cirílico, Kirchhoff, Kirchhoff, ¿sí? Y bueno, se llama Gustav Robert Kirchhoff. Yo lo escribo así en español porque eso es la transliteración. Este, pero cuando las personas que tienen un apellido cambian de un país donde se escribe en una lengua donde no tienen el mismo alfabeto, este, a veces cambia la forma de escribir el apellido, ¿sí? Cambian las S por Z, las Z por S. Aquí la F quiere decir que posiblemente estas Fs aparecieron de un movimiento de su familia pasada de Rusia hacia un país sin cirílico y luego de regreso a una zona rusa, porque se volvió a escribir con F, pero ahora F rus de cirílico, que es Fi, aquí lo pueden ver, Fi, o sea, se parecen mucho a las letras griegas, gamma, omicron, Pi, Rho, ¿sí? Y aquí pueden leer Kirchhoff, ¿ok? Entonces, lo pueden encontrar escrito de muchas formas, pero en los documentos de su tiempo se escribía así, Gustav Robert Kirchhoff. Nada más eso es para la pronunciación. Algunas personas aquí en México le dicen Kirchhoff, eh, pero normalmente en Europa lo dicen Kirchhoff, ¿ok? Como ustedes quieran pronunciar. Y la ley de Ohm, ¿ok? Ohm también es un científico, ¿ok? Entonces, lo que ustedes deben de conocer a lo mejor ya de física es la ley de Ohm, que es la relación entre voltaje, resistencia y corriente, que ya habíamos hablado un poco al inicio del curso de los sistemas lineales, que esto es solamente una aproximación del comportamiento de los materiales en el universo cuando se les aplica un voltaje, circula una corriente a través de ellos, pero acuérdense, esta ecuación solamente es válida en un cierto rango de voltajes y en un cierto rango de corrientes, ¿sí? Y tenemos una recta. Entonces se comporta de manera lineal y la relación, acuérdense, el voltaje es igual a la resistencia por corriente o la corriente es igual al voltaje entre la resistencia o la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Se lo pueden ustedes aprender de cualquiera de las tres y con esa es suficiente. Y esa es la ley de Ohm. Y ahora las leyes de Kirchhoff. Tenemos dos leyes de Kirchhoff. Una es la suma del voltajes o caídas de potencial en una malla. ¿Qué es una malla? Bueno, acuérdense primero, un circuito es un camino cerrado
Bueno, un circuito es simplemente todo un sistema eléctrico donde circula corriente y energía eh, y que inicia desde una batería, ¿no? Hacia ciertas cargas. Las cargas pueden ser calentadores, pueden ser lámparas, pueden ser cualquier dispositivo. Pues, ¿qué es una malla? Los circuitos siempre están formados por mallas y nodos. Las mallas son cada camino cerrado de elementos eléctricos donde circula una corriente. Los nodos es para la segunda ley de Kirchhoff. Un nodo es todos los puntos donde se unen dos o más elementos eléctricos en un circuito, ¿sí? Entonces, para la primera ley de Kirchhoff, tenemos que analizar todas las mallas del circuito, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es que la suma de voltajes o caídas de potencial en una malla debe ser igual a cero, ¿sí? Quiere decir que va a haber voltajes positivos y voltajes negativos y la sumatoria debe dar cero. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos ecuaciones de mallas, las incógnitas van a ser corrientes de cada malla. ¿Ok? Y normalmente se definen que circulan en el sentido de las manecillas del reloj. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. La segunda ley de Kirchhoff, como les decía, es para nodos. Entonces, la suma de las corrientes en un nodo es igual a cero. Entonces, quiere decir que va a haber corrientes positivas y corrientes negativas y la suma total es cero. Cuando tenemos corrientes positivas quiere decir que son corrientes que entran al nodo, corrientes negativas son corrientes que salen del nodo. ¿Ok? Y esa va a ser la convención. Y para las incógnitas de la segunda ley de Kirchhoff, las incógnitas van a ser voltajes. Siempre se definen como voltajes positivos y se miden a tierra. La tierra es el punto de referencia donde el voltaje es cero en todos los circuitos. Entonces siempre se tiene que definir dónde es tierra. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer este circuito. Bueno, aquí viene un circuito nada más para que vean. Déjenlo pongo más chico para que vean la imagen completa. Para que vean cuáles son las mallas y cuáles son los nodos, ¿sí? Entonces, aquí en este circuito, ¿cuántos nodos creen que hay? Nodos, acuérdense, es la unión de dos o más elementos eléctricos. ¿Sí conocen todos estos símbolos o no los conocen? Déjenme acerco entonces para... Este es el símbolo de una resistencia, ¿sí? Se mide en ohms. Este es el símbolo de una batería o una fuente de corriente directa, ¿sí? Este es el lado positivo y el negativo. Todos estos son símbolos de resistencia, ¿sí? Por pura resistencia, vamos a ver solamente circuitos resistivos en este curso y baterías de corriente directa. ¿Ok? Ya en cursos más avanzados ustedes van a necesitar fuentes de corriente alterna y bobinas y capacitores. Para eso se necesita usar ecuaciones diferenciales. Aquí en las notas les agregué algo de ecuaciones diferenciales. Si tenemos tiempo al final del curso, lo podemos ver, ¿sí? Pero ahorita solamente vamos a ver circuitos resistivos con corriente directa. Entonces, todos los símbolos que estoy usando aquí son resistencias y baterías o fuentes de voltaje de corriente directa que están conectados de diferentes formas, ¿sí? Entonces, aquí los nodos son todas las uniones entre dos o más elementos, ¿sí? Aquí hay un nodo, aquí hay otro 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 nodo. Entonces, todos los lugares donde se unan dos o más elementos son nodos. Un nodo, otro 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 nodo. Entonces, el nodo de la Tierra, vale 0 volts. De este no vamos a hacer ninguna ecuación, ¿sí? Entonces, ¿cuántos nodos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nodos
Por cada nodo se hace una ecuación, ¿sí? Esos son por la segunda ley de Kirchhoff. Ahora, por la primera ley de Kirchhoff sería mallas. Entonces, una malla es un camino cerrado por donde circula la corriente. Entonces, aquí es una malla, aquí hay otra malla, aquí hay otra malla y aquí hay otra malla, ¿sí? Son 4 mallas, nada más. Cuando tomamos algo así, dos, dos, eh, dos caminos así como este, esos se llaman ya supermallas. Esto nada más es una malla, ¿sí? Entonces tiene 4 mallas. Por cada malla es una incógnita, una ecuación, perdón, y una incógnita. Entonces, este problema es mejor estudiarlo, este circuito es mejor hacerlo por la primera ley de Kirchhoff, por mallas, porque nada más tendríamos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Si lo hacemos por nodos, tendríamos 14 incógnitas con 14 ecuaciones, ¿sí? Si lo van a hacer en una computadora, pues por cualquiera de los dos métodos lo pueden hacer. Pero si es para el examen, pues ustedes tienen que pensar cuál es más fácil, ¿sí? Hacer una inversa de 14 por 14, Gauss-Jordan de 14 por 14 o de 4 por 4, ¿sí? Entonces hay que comparar el y el. Entonces vamos a hacer uno de 2 por 2, porque este está de 4 por 4. Para estas imágenes. Permítanme. Pues vamos a hacer uno de 2 por 2. Aquí está. ¿Sí? Entonces, déjenme, voy al circuito primero, sin ver las ecuaciones. Pues aquí está un circuito de 2 mallas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica la primera ley de Kirchhoff? Como igual aquí, tenemos menos mallas que nodos. Nada más necesitaríamos 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Si lo hacemos por nodos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nodos son 8 ecuaciones y 8 incógnitas. En la Tierra no se analiza porque ya no es una incógnita, el voltaje aquí es cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se empieza a analizar un circuito? Primero, si lo vamos a hacer por la primera ley de Kirchhoff, tengo que primero definir las incógnitas, que son, aquí en este caso serían corrientes, ¿sí? Entonces, para este, voy a definir que en esta malla, tenemos una corriente, le puse rojo, quito este, otro color. Vamos a poner que en oh, en esta malla circula una corriente. Y le voy a poner, y vamos a poner, ya, voy a poner una corriente que fluye en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? ¿Sí? Fluye así, ¿ok? Y en la segunda malla tengo también una corriente, voy a poner otro color, entonces aquí voy a poner también un cuadro, otra, aquí fluye igual una corriente, también fluye en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Así, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí cómo fluyen las corrientes. Siempre se debe de poner en un sentido convencional. Normalmente se usa el sentido de las manecillas del reloj. Traten de usar siempre el mismo. Ya sus maestros de electrónica les dirán a lo mejor otra metodología, así yo lo entiendo mejor.
Eh, Ahora, bueno, les tenemos que dar nombres a cada una de las incógnitas. Entonces, aquí yo le voy a decir que esta es la I, no se ve, mejor lo voy a poner con lápiz. Esta es la, no, con este color, ponerlo acá. Este es otra vez. Y este sería la corriente 2. ¿Sí? Lo podemos poner con minúscula o mayúscula, porque en general minúscula es para cualquier tipo de circuito. Mayúscula es para circuitos de corriente directa, pero si es minúscula no hay problema. Voy a cambiar de color, se cambia de pantalla y está. Entonces ahora voy a poner aquí I1. ¿Sí? Esas son las dos incógnitas que nos van a servir para resolver el circuito, porque con estas dos incógnitas yo puedo calcular el voltaje de todas las resistencias y el voltaje de todos los nodos. Se pueden resolver todas las incógnitas del circuito con estas dos incógnitas, ¿sí? Aplicando ya nada más la ley de Ohm. Acuérdense que la ley de Ohm nos dice que es corriente por resistencia, nos da el voltaje. ¿Ok? Entonces ahora tengo que poner los signos de las caídas de potencial. Entonces, primero de las baterías, de las fuentes, que son de corriente directa. Entonces, aquí les decía que este es positivo. ¿Sí? Aquí está el positivo, aquí está el negativo. Aquí está el positivo, aquí está el negativo. Son dos fuentes en esta malla. Ahora, cada una de las resistencias disipa energía. Entonces, se dice que tienen una caída de potencial. ¿Ok? Entonces, van al revés de la fuente. Caída de potencial, van de más a menos. Pero tienen aquí un voltaje y disipan energía. Igual aquí está resistencia. Entonces, a todas las resistencias de la malla, tengo que ponerle los signos de la caída de potencial. Más, menos, siempre inicia más según el sentido de la corriente. Voy en el sentido de la corriente, entra por más y es una caída de potencial. Caída de potencial y ya está. ¿Sí? Ya tengo todos los elementos de la primera malla. Ahora, para hacer la ecuación de la primera malla, pueden empezar en cualquier nodo. ¿Sí? Pueden empezar en la Tierra, pueden empezar en la primera fuente, en la segunda fuente, donde ustedes quieran. ¿Sí? Entonces voy a empezar aquí en esta fuente. ¿Sí? Entonces tengo aquí y voy tomando en cuenta los signos de salida. ¿Sí? Por convención. ¿Sí? Todos los signos de salida de cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces me queda B1. Voy a irla escribiendo por aquí y ahorita ya está escrita por arriba. ¿Sí? B1. Entonces B1 son 10 volts. ¿Sí? Entonces según la ley de Kirchhoff, tengo que hacer la suma de todos los voltajes y debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces tengo 10. Ahí está la primer voltaje. Ahora tengo que sumar el siguiente voltaje. Uso la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces sería menos R1 por I1. ¿Sí lo entienden? Menos R1 por I1, porque es la caída de potencial o voltaje de la resistencia 1. La ley de Ohm nos dice que es multiplicar la resistencia por la corriente. Y luego camino siempre en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, el siguiente elemento es una fuente, pero está al revés de la otra fuente, entonces sale por el negativo. Entonces sería menos 5. ¿Sí? Aquí voy a continuar abajo. Y ahora sigo una caída de potencial. ¿Cuál sería la caída de potencial? ¿Alguien que me ayude? No hay 5, profe. ¿Cómo? 5. Mm, em, pero es de una resistencia. O sea, esta caída ya tenemos el voltaje. Ahora, la caída de potencial de esta resistencia, ¿cómo se calcula? La resistencia es de 5 kilo ohm. Ese es el valor de la resistencia. Y es cuánto se opone a la corriente.
Entonces, el voltaje se calcula resistencia por corriente. Entonces, aquí la siguiente caída de potencial sería menos R2. Ahorita no estoy sustituyendo los valores de la resistencia, nada más estoy poniendo las ecuaciones. R2 por I1. ¿Sí? Esa es la caída de potencial de esta resistencia. Es negativa el valor de la resistencia por la corriente. Y luego la siguiente caída de potencial, ¿cómo sería? ¿Cuál es su ecuación? Ya vimos aquí dos caídas de potencial. ¿Cuál sería la tercera caída de potencial? Sería más R4, ¿no? ¿Sería más o menos? Menos, entonces. Menos, sí. Todas las caídas de potencial deben ser negativas. R4 y también la multiplicamos por I1. Y luego todavía viene otra caída de potencial, pero es la última porque ya llegamos a la fuente inicial. Entonces sería menos R3 y 1. ¿Sí? Y lo que nos dice la ley de Kirchhoff es que la suma de todos estos debe ser 0. ¿Sí? Y ya acabamos con la ecuación 1. ¿Ok? Ya ustedes la pueden copiar porque la voy a borrar. ¿Sí? Y ahorita están ya escritas aquí arriba. Nada más que puedo borrar más rápido. Creo que no se puede. ¿Sí? Ya tenemos una ecuación. ¿Ok? Ahí está. Ahora vamos a analizar la segunda malla. Voy a cambiar el color. Ahí está. Entonces, ahora hacemos lo mismo con la segunda malla en el sentido de las manecillas del reloj. Voy a poner aquí otra vez, voy a quitar estos signos porque no van a... Bueno, los voy a dejar de aquel lado. Entonces, aquí esta fuente tiene los mismos signos, ¿verdad? Más, menos. Esos no cambian. Los signos de las baterías nunca cambian. Ahora, aquí tengo una caída de potencial. Más, menos. Una fuente. Menos, más. Y luego aquí, más, menos. Y luego aquí, más, menos. ¿Sí? Siempre debe salir negativo en las caídas de potencial. Aquí empieza más, menos. Si ven aquí en estas dos, quedan opuestas. Porque esta resistencia está siendo compartida por dos mallas. Esta resistencia va a ser muy importante en las ecuaciones. Porque la corriente 1 fluye hacia abajo y la corriente 2 fluye hacia arriba. Entonces van a quedar en formas opuestas. ¿Sí? Entonces aquí ahorita me faltó algo. Ahorita lo vamos a hacer porque sí me faltó una cosa. ¿Sí? Entonces vamos a empezar ahora otra vez la malla 2 desde aquí. ¿Sí? Desde la fuente. Normalmente se empieza de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Como leemos normalmente, ¿no? Entonces empezamos otra vez. Entonces sería 5. Y luego caída de potencial. Menos R5 y 2. Ups. Bueno, pues R5. R5 multiplicado por I2. ¿Sí? Es la caída potencial de esta resistencia. Siempre es R por I. Cada voltaje. Ahora sigue la siguiente fuente.
sale por el positivo. Entonces quiere decir que están estas dos fuentes conectadas en serie y no están en contraposición. Entonces quiere decir que se suman estos dos voltajes, más 5. ¿Sí? La siguiente es una caída de potencial, menos R6 y 2. Otra caída de potencial, menos R7 y 2. Y la última, que hice mal en este, ahorita lo corregimos. Y la última sería menos R2 por la corriente que fluye en R2. ¿Qué corriente fluye en R2? Si vemos aquí en la malla 2, en R5 fluye R2, I2. ¿Sí? Aquí esa corriente es la que fluye por toda esta malla. ¿Sí? En R6 circula I2. En R7 circula R7. En R2, ¿qué circula? ¿Qué corriente circula? No es I1. ¿Mande? I1. I1 nada más. Bueno, serían las dos, ¿no? Porque ahí se cruzan. Sí, es las dos. En este caso es la única resistencia en la cual circulan las dos corrientes. La I2 sube y la I1 baja. Entonces, aquí esta caída de potencial se calcula con la corriente I2 y se le resta la que va en sentido opuesto, I1, porque las dos fluyen por ahí, pero en sentido opuesto. Entonces, la caída de potencial se calcularía así. En la ecuación que acabamos de hacer de la malla 1, eso se me Profe. olvidó. Mande. Y en la batería, la que está aquí en medio. No, ahí como en la batería no se toman en cuenta las corrientes, en caso ideal, porque realmente internamente tiene una resistencia. Si consideramos la resistencia interna, sí tendríamos que calcular ahí un pequeño voltaje donde consideramos las dos corrientes, pero va a ser un voltaje muy insignificante que normalmente tomamos un modelo ideal que no hay resistencia interna, ¿sí? En muchos problemas así lo van a ver. Ya en circuitos ustedes van a ver el modelo real y el modelo ideal, donde sí en la fuente van a tomar en cuenta las corrientes, pero aquí, pues la fuente, su voltaje es 5 y no toman en cuenta las corrientes. Si ven aquí los signos es más, menos, menos. No tomo en cuenta nada de acá. En las caídas de potencial sí, porque para calcular el voltaje de una resistencia tengo que usar la corriente. Para calcular el voltaje de una fuente, tengo la información aquí directa de la batería, ¿sí? Que también es un valor ideal, que nunca va a ser exactamente 5 voltios. ¿Sí? Entonces, esta sería la ecuación, ya nada más aquí falta igualarla a cero. ¿Sí? Entonces, ahora me voy hacia arriba, aquí tengo las dos ecuaciones otra vez. Me pongo más chiquito, ahí está. ¿Sí? Ahí está, con las dos ecuaciones que acabamos de hacer, ¿sí? La repasamos. Aquí, en la malla 1 son 10, R1 y 1, menos 5, menos, en esta y ya está corregida. Y 1 menos la que viene opuesta. Y luego R4 y 1 menos R3 y 1. ¿Sí? En las resistencias R1, R4 y R3 solamente fluye I1. Y en la resistencia 2, igual que en la malla 2, circula I1 y en oposición I2. Por eso dice I1 menos I2. Y luego aquí está la ecuación de la malla 2. Déjenme pongo aquí. Aquí le voy a poner ecuación.
Nada más para que sepan, ecuación de la malla 1 y ecuación de la malla 2. ¿Sí? Ahí están para cada malla. ¿Sí? Y ahí están todo igualado. Ahora lo único que hay que hacer, ya tenemos toda la ecuación. Ahora sí, por álgebra, tienen que simplificar esto, sumar todas las I1s, la I2, entonces les va a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas, que es lo que les decía. Las incógnitas son las corrientes y las ecuaciones son de cada una de las mallas. Las resistencias son parámetros constantes que obviamente tampoco son exactos. ¿Sí? Si ven una resistencia, ustedes en el laboratorio van a decir una resistencia de 10 kiloohms, la miden, no va a medir 10 kiloohms, pero los cálculos los vamos a hacer suponiendo valores aproximados. Y aparte tienen la resistencia siempre una tolerancia, que puede ser de 20%, de 10% de error, 5% de error, y hay resistencias de precisión que pueden ser de un porcentaje muy, muy pequeño, pero para aplicaciones especiales. ¿Sí? Entonces, siempre solamente son aproximaciones estos análisis para más o menos tener un rango de los valores de los voltajes y un rango de los valores de las corrientes. Es suficiente con eso, porque obviamente no se va a pasar aquí de 1000 volts ni de un nanovolt. Con que sepas que aquí tenemos 1.6 volts, pues a lo mejor está por arriba y por abajo de 0.5 volts. Entonces puede ser 1 o subir a 2 y es lo máximo, ¿sí? Entonces, con eso calculas la potencia que puede necesitar la resistencia y seleccionas este, el elemento eléctrico para hacer la compra. ¿Sí? Entonces, primero se hace una simulación antes de comprar los elementos y luego después compras todo el proceso para hacer la manufactura y haces el diseño de producción, ¿no? Pero eso ya es para los de manufactura, o si ustedes se involucran ya en el proceso de manufactura, de soldadura, compras, ventas, pues tienen que saber todo eso. Primero hacer un análisis del circuito, diseño del circuito, selección de componentes, y análisis de voltajes, corrientes, para también seleccionar los conductores, el grosor de los conductores, evitar capacitancias parásitas, inductancias parásitas, todo es muy importante que lo vayan a ir aprendiendo en su carrera, ¿no? Entonces, si lo simplificamos, todo esto les va a quedar así una ecuación, nada más. ¿Sí? Si sustituye aquí los valores de R1, R2, R3 y R4, me queda una ecuación así de simple. ¿Sí? Los dos voltajes, si ven 10 menos 5, me queda 5 volts. 5 y 5 me queda 10 volts. Y las unidades las puedo dejar en kiloohms para no ponerle 10,000, 5,000. Entonces, si uso aquí esta matriz puros kiloohms y en esta volts, eso lo van a ver en física cuando dividan volts entre kiloohms, les van a dar miliamperes. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí la matriz de, de coeficientes de las incógnitas y los coeficientes independientes. ¿Sí? Entonces vamos a resolverlo acá en Excel. Entonces está muy sencillo, aunque está más difícil en el análisis del circuito, porque van a necesitar un poco más cursos para entender todo esto. Aquí ya nada más es álgebra muy sencilla. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo simple. Serían dos ecuaciones. Ecuación 1. Entonces así, aquí ecuación malla 1. Ecuación malla 2. ¿Sí? Y ahora aquí sería I1. Voy a ponerlo con minúsculas para que se entienda. I1 y 2. ¿Sí? Entonces, este sería el ejemplo. Voy a poner 23.4. Este es de las notas, no es del libro. El del otro grupo es del libro de álgebra lineal de Grossman. Igual por si quieren consultar en ese libro, nada más que no viene nada de aplicación de electrónica, ni de física, ni de mecánica. ¿Sí? Viene más bien de administración.
Aquí está. Entonces, tenemos esto y aquí sería, los coeficientes independientes son voltajes o fuentes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la matriz de resistencias. La matriz es de resistencias. 25 menos 5 menos 5 menos 5 menos 5, 14. Y aquí era 5 y 10. Entonces, esta matriz de resistencias en kilo ohms. ¿Sí? Entonces, están las unidades de la matriz. Los voltajes pues están en volts. Este está en volts. ¿Sí? Entonces, las corrientes se van a dar en miliamperes, la solución. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es calcular el determinante para seleccionar un método. ¿Sí? Entonces, aquí está muy sencillo. 25 por 14 por 25 por 14 menos 5 por menos 5 nos da 325. Esto, como es diferente de 0, quiere decir que existe una solución. ¿Sí? Y lo podemos hacer por cualquier método. Por la matriz inversa, por Cramer, por Gauss-Jordan, el Gauss-Jordan con la identidad, el que sea. ¿Sí? Normalmente yo los hago por Cramer, pero lo podemos hacer por la matriz inversa, el método que sea. Vamos a hacerlo primero por matriz inversa, que fue el último método que vimos. Entonces, para la matriz inversa, lo que tengo que hacer es calcular la adjunta. ¿Sí? Entonces, la adjunta, si se acuerdan, nada más tengo que intercambiar la posición de la diagonal y el signo de la antidiagonal. Entonces, sería la adjunta, cambio la posición de estos dos, 14 y 25, y el signo de estos dos, 5 y 5. Ya está la adjunta. ¿Ok? Aquí no, cuando es de 2 por 2 no tengo que usar la fórmula de los cofactores ni nada de eso. Nada más la adjunta y divido entre el determinante. Entonces la inversa, voy a poner esto aquí. Inverso. Inversa. Nada más divido. Aquí lo voy a hacer con la función que me deja aquí, que es nada más seleccionar la matriz sobre el determinante. Y aquí está la inversa con decimales. Y le podemos poner más decimales o lo podemos dejar en fracciones, pero serían con fracciones de 3 cifras. Lo puedo dejar así, ¿sí? Como ustedes quieran. Y ahí está la inversa. Entonces, para encontrar la solución, lo único que tengo que hacer es multiplicar la inversa por el vector de coeficientes independientes, que son los voltajes. Entonces, voy a copiar la inversa. Solo los valores. Voy a igual ponerlos. Ahora los voy a poner aquí como fracciones para que sea más fácil multiplicarlos. Si no pueden cambiar el formato de todos al mismo tiempo, tienen que hacerlo uno por uno. Y le tengo que poner 3 dígitos. ¿Sí? Porque dividí entre un número de 3 dígitos. Entonces ahí ya tenemos algunos que se simplificaron y uno que no tenía factores en común. ¿Sí? Este es por factores de 5, este tiene 2 y 7. Y nada más. Entonces esta es la inversa. Pues las unidades de la inversa ya no son kilo ohms, ¿sí? Son no son milimos, ¿sí? Milimos, ¿sí? Porque ahora ya es la inversa de la resistencia, ya no son resistencias, ¿sí? Esta es la matriz de resistencias, la inversa de resistencias se mide en otras unidades. Entonces, lo que se inventó es usarlo al revés, o se pone también Siemens, ¿sí? Millisiemens. Entonces, esta es la inversa,
multiplicada por los voltajes. Entonces, cuando ustedes multiplican estas unidades por estas unidades, les va a dar miliamperes. ¿Sí? Este es el voltaje y el resultado va a ser las corrientes. ¿Sí? Entonces, dejen muevo esto para abajo, un lugar para poner ahí solución. No. Y aquí nos queda la solución. Entonces, la solución, acuérdense, solamente multiplicar este renglón por esta columna y este renglón por esta columna. Entonces, la solución sería este por este más este por este. ¿Sí? Como aquí hay un 5, multiplicado por este se va a simplificar. 325, ¿cómo se factoriza? Primero, antes de hacerlo todo eso, podemos hacerlo mentalmente. 325, ¿cómo lo podemos factorizar? Es divisible entre 5, ¿no? Entonces voy a analizar primero el número 325. Es 65, ¿sí? Es un factor. Entonces, yo sé que este y este al multiplicarlo se va a eliminar el 5 y me va a quedar 14 sobre 65. ¿Sí? Estos dos. Y luego este y este me va a quedar 10 sobre 65, pero aquí también hay un 10, es un 5 por 2. Entonces quiere decir que el 65 también lo puedo dividir entre 5, pero me queda 13, que es el otro que queda aquí, pero el 2 no se cancela. Entonces quiere decir que aquí al multiplicar estos dos me va a quedar 2, me va a quedar ¿cuánto sería? 2 treceavos. ¿Sí? Entonces aquí, como les decía, este y este multiplicados es igual a 14. Voy a ponerlo todo y luego ahorita lo hacemos. 14 sobre 325 por 5. Esto me debe dar, es el primer multiplicación, me debe dar 14 sobre 65. ¿Sí? Y luego a esto le voy a sumar este término. Bueno, lo voy a poner primero a mis manos. 1 sobre 65 por 10. ¿Sí? Aquí el 10, como es 2 por 5, y el 65 es divisible entre 5, es 13 por 5, entonces elimina el 5. Entonces va a quedar 2 treceavos más 14 65avos. Entonces el denominador común va a ser 325. Entonces me va a quedar, vamos a ver, ese es el resultado, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a hacer en fracciones. Bueno, este fue el primero. Y luego el segundo sería, este por 5, igual se elimina el 5, con el 65 queda un treceavo. Y este con este quedan 10 treceavos. Entonces aquí sí es más fácil, son 11 treceavos. ¿Sí? Vamos a verificar. Sería 1 sobre 65 por 5 más un treceavo por 10. Aquí está en decimales. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo ahora con mmol. Lo estoy haciendo de varias formas para... No, me falta coma. Ahí está. Y nos da lo mismo. ¿Sí? Y ahora voy a representar este en forma de fracciones para que ustedes lo puedan verificar. Le puedo poner 3 dígitos igual por el 365, el 325, para que lo puedan hacer a mano o en su calculadora con fracciones. Aquí, como les decía, daba 11 treceavos. Este es un treceavo más 10 treceavos, 11 treceavos. Y aquí me quedan estos dos, ¿sí? Que son 10 sobre 65 y 14 sobre 65. 14 y 10, 24 sobre 65. ¿Sí? Pueden dejarlo así para no perder cifras porque estos números tienen aquí, bueno, muchas cifras, pero ya esta es la solución. Esta es la I1 en miliamperes, y esta es la corriente 2 en miliamperes, I1 e I2.
y ya está resuelto el problema, ¿sí? Ya con esta corriente, yo puedo calcular aquí la caída de potencial en esta resistencia, que sería, con fracciones es más fácil, 24 sobre 65 por 10. Aquí ya sería una forma de calcular el voltaje. Luego aquí, y hay simuladores, entonces mañana lo hacemos con un simulador. Aquí, si ven, aquí están medidas las corrientes, déjenlo pongo más grande, para que vean la corriente del circuito 1, aquí en el medidor me dice que es 369 microamperes, ¿sí? Microamperes, lo único que tengo que hacer es mover el punto 3 lugares y subir aquí, en vez de mili, a micro, ¿sí? Y luego aquí en la segunda malla, el otro perímetro me dice que es 846 microamperes. Y aquí está, 846 microamperes. Acuérdense, pueden moverlo 3 lugares y quedaría como microamperes. Entonces está correcto el problema. Y ustedes pueden simularlo. Hay varios simuladores donde pueden ustedes comprobarlo. Déjenles pongo aquí uno que, déjenme me acuerdo cuál era. Es este. Sí, es Falstad. Déjense lo pongo aquí en el chat para que ustedes lo verifiquen esa simulación. Yo lo hice en otro simulador que es de Multisim. Estuvo gratuito durante muchos años, pero ahorita durante la pandemia, el que está en línea, ya lo pusieron con pago. Entonces ya no es libre, tienen que poner la licencia y sí es gratis, ¿sí? Aquí ustedes ahí aprendan cómo hacer un circuito, es muy fácil. Y cómo simularlo. Aquí vienen todas las instrucciones, nada más cambien el idioma. Ahí por ahí pueden ustedes encontrar cómo cambiarle el idioma. Por ahí abajo dice cómo cambiarle el idioma. Ahí está. Y todo, ¿sí? Si no, mañana hacemos la solución, la simulación para que lo verifiquen. Aquí está hecho igual, aquí ahora está hecho por Kramer. Los determinantes, las corrientes. Está hecho también por Gauss-Jordan. ¿Ok? Y mañana hacemos uno de 4x4. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy. Y mañana.